daron y quisieron ellos entender, pero que a nosotros nos ha tocado esta hermosa oportunidad. Eh, Dice el libro Primeros Escritos, página 250. El título del mensaje es El Santuario. Dijo el ángel: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha fallado Dios en cumplir sus promesas?, preguntó. Y la respuesta es no. Ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar la puerta del lugar santo del santuario celestial. Y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Este fue el momento especial cuando Cristo entra del lugar santo al lugar santísimo, y como escuchábamos en la disertación del pastor el día de ayer, creo que fue, y hoy, el Señor abre la puerta y cierra también una puerta. Cierra la del santo y apertura la del santísimo. Y esto fue lo que ocurrió en 1844. Entró por primera vez al lugar santísimo para purificar el santuario celestial, también para purificar y quitar hasta la última suciedad de, de nuestras vidas en los registros celestiales. Todos los que esperan pacientemente aprenderán el misterio, asegura el ángel. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio de cómo el Señor, a unos viles pecadores como lo somos nosotros, puede purificar, limpiar y emblanquecer en su sangre preciosa y darnos vida eterna. El hombre se ha equivocado, pero no ha habido fracaso por parte de Dios. Nosotros, seres humanos, no entendemos. Ha sido la dinámica siempre. Cuando Cristo vino por primera vez a este mundo, envió a los discípulos a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Ellos dieron el mensaje, pero no entendieron realmente el mensaje. Ellos pensaban que Cristo había venido para colocar el reino terrenal sobre sus opresores. Y aunque ellos se equivocaron, la obra se hizo. Lo mismo ocurrió en 1844. La obra se hizo, aunque no se había entendido realmente cuál era la esencia de este mensaje. Y el Señor permitió que el pueblo se equivocara, pero su obra siguió adelante. Y ya luego entendimos nosotros también, al igual que ellos, que realmente ese mensaje, aunque no se había entendido, cumplía con la profecía del capítulo 10 de Apocalipsis, donde el Señor dice: es necesario que profetices de nuevo a tribus, lenguas y naciones. Todo cuanto prometió se ha cumplido. Pero el hombre creía equivocadamente que la tierra era el santuario que debía ser purificado al final del periodo profético. Lo que ha fracasado fue la expectación del hombre, no la promesa de Dios. Recordemos que nuestros pioneros y el mundo cristiano en general creían que la tierra o alguna parte de la tierra era el santuario. Por lo consiguiente, ellos concluyeron contundentemente en su entender que si el santuario era purificado, lo haría con fuego. Y esa purificación con fuego lo relacionaba directamente con la segunda venida de Cristo.
Dice, se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. La señora White sí entendió y vio mediante la visión y la explicó de esta manera al pueblo qué era lo que había ocurrido. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, dice, cuando leí esta parte me tocó, porque entiendo ahora que es de vital, suprema importancia que nosotros comprendamos la obra que Cristo realiza. Cuando concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje de su advenimiento y lo había perdido de vista a él. O sea, hay dos cosas que son para los hijos de Dios supremamente importantísimas. Una, entender y aceptar el mensaje del primer ángel. Y dos, no perder de vista el ministerio y la obra que Cristo realiza en el lugar del santuario celestial. Densas tinieblas envuelven a aquel que rechaza el mensaje del primero o del segundo ángel. Y luego, entonces, si estamos en tinieblas, obviamente es porque no estamos en la luz, viendo, observando, siguiendo la obra que Cristo realiza. Bien lo afirma el profeta Juan en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando le pregunta a uno de los ancianos en el capítulo 7, le dice, ¿quiénes son estos? Él dice, Señor, tú lo sabes. Y él asegura, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente Iglesia Adventista del Séptimo Día antes de la venida del Señor, Elena de White escribió lo siguiente en 1883. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. Cuando en 1844 no ocurrió lo que se esperaba, pero se dio el mensaje de la obra, poder y mensaje inicial del primer ángel que se dio, la obra, mensaje y poder del segundo ángel que se dio, y luego se inició el mensaje del tercer ángel. Hasta ese momento, cuando ocurrió lo que mal llamado se ha dicho muchas veces, el gran chasco, que realmente fue la gran obra de inicio de expiación de Cristo en el santuario celestial, es lo que nosotros debemos exaltar. Entonces, se dirige la mente de los creyentes al santuario celestial. ¿Por qué? Porque Cristo había cambiado de ministerio y había entrado a hacer expiación por su pueblo. Ahora dice ella, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio de la desilusión de 1844. ¿Qué fue lo que aclaró todo? El santuario. Ahora mira lo que dice. El santuario reveló un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Y yo digo, hermanos, si a nuestros pioneros el santuario les mostró esas verdades, ese conjunto de creencias, de verdades bíblicas de una forma armoniosa y dirigió
ahora la mente para poner de manifiesto cuál era su situación y su obra de allí en adelante. Yo digo, ¿será que a nosotros no nos muestra también lo mismo? Claro que sí, mis amados. El santuario es el que aclara. Yo les he predicado a los hermanos aquí en Zipaquirá, donde estamos nosotros viviendo. Les he dicho, hermanos, nada puede ser entendido fuera del santuario. Podremos tender algunas luces, pero realmente es en el santuario donde todo encaja, donde todo armoniza, desde las profecías, las parábolas, todo tiene una relación perfecta, porque es que el cielo nos confió a nosotros la mayor suma de verdades que jamás ha sido confiada a los seres mortales en este tiempo del fin, y todas son entendidas, son dilucidadas, son armoniosamente reveladas a la luz del santuario. Y termina diciendo, la luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Amados, estas palabras son las que nos deben llenar a nosotros de seguridad, de alegría, de un orgullo santo, de un poder que solamente Dios ha confiado en este tiempo de fin a sus hijos. El santuario, la luz del santuario, ilumina lo pasado, lo presente y lo porvenir. En esta mañana cuando yo predicaba en la iglesia, les hacía referencia de cómo a la luz del santuario entendemos cada paso, cada detalle en la obra de la salvación. Eh, eh, Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, aseguró eh, este ser celestial. Y yo digo, gloria al Señor, porque es ahí en las convocatorias que el Señor ha colocado, en las fiestas que el Señor ha dado, donde entendemos la obra salvífica de nuestro amado Cristo Jesús, cómo Él vino al atrio, murió, fue el pan que descendió del cielo, cómo Él representa en su vida la obra perfecta de la salvación en el lavacro, siendo las primicias y nosotros también primicias de los que aceptan el mensaje de salvación. Luego como en el lugar santo, en, en el candelabro, se cumple la fiesta de las semanas, el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés, cómo entonces pasa al trono del norte y allí permanece desde el año 31 hasta 1844, cuando traslada el centro de su ministerio al lugar santísimo, y luego cómo entendemos la obra que Cristo realiza de purificación en el cielo allí, en el trono del lugar santísimo. Y yo digo, gloria al Señor. Allí entendimos en estos días, hemos entendido que la fecha de 1844, el 22 de octubre, es totalmente correcta y que estamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y esto nos da seguridad para elevar nuestra voz y dar este mensaje final al pueblo y al mundo que desea y anhela la salvación. Aquí, en este lugar, en este santuario que el cielo diseñó, es donde en forma de maqueta entendemos la obra de Cristo. Y aquí está en el lugar santo un ministerio de 1813 años. Y aquí en el lugar santísimo encontramos la obra sumo sacerdotal que Cristo realiza desde hace 178 años en favor nuestro. Y es algo maravilloso poder seguir esos pasos y ahora poder entender el por qué Dios levantó a la iglesia adventista con un mensaje diferente para un mundo que
anhela ver al Salvador, para aquellas personas que anhelan la salvación y que nosotros tenemos hoy el hermoso privilegio de poderlo entender. El mensaje del primero y segundo ángel se dieron aquí en el lugar santo, aquí en esta parte del lugar santo, fue dado. Pero ahora el mensaje del tercer ángel solamente se logró entender y dar a conocer cuando Cristo entró al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se gesta, se decide mediante la adoración el destino eterno de cada alma. ¿Cómo empezó la gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás? ¿Cómo empezó? Por el tema de la adoración. ¿Dónde se termina? ¿Dónde se concluye este gran conflicto que tiene trascendencia eterna? Pues en el tema de la adoración. Por eso en el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 9 hasta el versículo 12, el tema del mensaje del tercer ángel es la adoración. Si alguno adora, Dios dice en el primer mensaje, cómo adorar, dónde adorar, cuándo adorar, quiénes adorar. Y ahora en el tercer mensaje dice, cuidado, cuidado con una adoración que no es la que el cielo ha establecido. En el ministerio del santuario celestial podemos encontrar en la obra de Cristo tres fases de su ministerio. El sacrificio sustitutivo dado aquí en el atrio, en el altar del sacrificio, la obra de mediación sacerdotal dada acá en el lugar santo, donde lo vimos hace un momento en la filmina anterior, en el lugar santo, y luego el juicio final, la purificación, la expiación en el lugar santísimo. El ministerio sacerdotal que se realiza en el lugar santo del santuario puede ser descrito como un ministerio de intercesión, de perdón, de reconciliación y de restauración. Porque finalmente cuando termine Cristo la obra sumo pontificial de expiación a nuestro favor, entonces vendrá la obra de restauración cuando el Señor nos dé la maravillosa oportunidad de estar con Él por la eternidad y haga nuevas todas las cosas, como dice el apóstol Pedro, y vi cielos nuevos y tierra nueva. También aclara el profeta Juan en el libro de Apocalipsis. Y Pedro dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero el lugar donde nosotros tenemos nuestros ojos puestos es en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se gesta la obra final de la redención. Si nosotros comparamos la salvación en el arca del cual Noé construyó para salvar al mundo, y la ponemos en paralelo con la obra salvífica en el santuario. Hace unos días hablábamos de esto, pero lo recordamos. El arca que Noé construyó, el arca de la salvación para el tiempo de Noé, tenía 3 pisos. Era como una casa de 3 pisos. Y cualquiera que tiene una casa de pisos entiende que la entrada siempre es por el primer piso, por el primer nivel, ¿cierto? Pero esta casa que Dios mandó a construir a Noé para la salvación era totalmente diferente porque era la casa de la salvación que el Señor dio. Y la entrada, dice en el libro de Génesis, la entrada era por el tercer piso. Una cosa extraña.
pero es que la obra de Dios de salvación es extraña también. Y por eso la entrada del arca era por el tercer piso. No había otra entrada, no había otra forma de salvarse. Ahora si la comparamos con la obra de salvación en el santuario celestial y en el santuario terrenal, pero en el santuario celestial que es el verdadero, la obra de salvación solamente está aquí, en el tercer compartimiento, en el tercer departamento. La salvación no está en el atrio, la salvación no está en el lugar santo. La salvación se consuma y se concluye en el lugar santísimo porque es donde el cielo hace expiación por nosotros. El Yom Kippur tiene tres aspectos. La expiación, se ve en Hebreos 2:17, la hermana Yutzi en unas conferencias de las noches anteriores nos hablaba de esto. ¿Qué es expiación? Es hacer reconciliación colocándose en el lugar de. Es decir, Cristo nos reconcilia consigo mismo, con el cielo, y obra esa reconciliación colocándose en nuestro lugar, ofreciendo su sangre en nuestro favor para perdón de nuestros pecados. Pero también el Yom Kippur, la obra del lugar santísimo, de purificación, de expiación, tiene una obra de juicio. Y según nos dice Hebreos 9, 27 y 28, dice que Cristo se presenta para hacer justicia por nosotros mediante su sangre y darnos la salvación. Pero el tercer aspecto que incluye el Yom Kippur o la reconciliación, la obra de juicio celestial, también tiene que ver con la purificación. Es allí, en este lugar, donde el Señor depura a su pueblo. Es el lugar donde el Señor limpia cualquier cosa que nosotros podamos tener. Pero nosotros debemos eh, primero que nada, pedirle al Señor que nos represente en su juicio. Y segundo, así como hacía el pueblo, estaba en santa convocación, estaba en escudriñamiento, estaba en un escrutamiento de corazón. Nosotros debemos en este momento también estar en la misma actitud para que nuestros pecados sean perdonados y sean borrados. Hasta 1844, entendemos, los pecados habían sido perdonados, pero no habían sido borrados. Es decir, la obra de expiación de Yom Kippur es una obra de borrar, de limpiar los pecados que están consignados en el cielo, que están colocados en la cuenta todavía de nuestra allí, pero que Cristo los quiere o los quiere no, los está borrando para que nosotros no tengamos que ver nada con el pecado. Y cuando aparezca por segunda vez, como termina diciendo el capítulo 9 de Hebreos, aparezca sin ninguna relación con el pecado, porque Él ha hecho expiación, ha borrado, ha purificado nuestras vidas con su sangre preciosa. El hisopo, el cual el sumo sacerdote con el cual hacía expiación, debemos nosotros también pedir en esta hora que seamos tocados por la fe con ese hisopo, con esa sangre que purifica, que limpia nuestro pecado. Y el mensaje del tercer ángel es lo que nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque esa adoración que el cielo quiere, que el cielo merece y que nos advierte que nosotros no debemos adorar de una forma diferente, el ángel hace. En 1844 hubo un mensaje inicial del primero, del segundo y del tercer ángel. Pero ahora, en el fin del cierre de este ministerio, a nosotros
nos toca entender y predicar la obra final del tercero, segundo y primer ángel. Dice en Primeros Escritos, página 275 y el último 254, lo siguiente. Si bien comprendemos claramente los mensajes de los tres ángeles tienen una aplicación hoy, reconocemos también que su proclamación inicial, la presentación del mensaje dado por el primer ángel, con su declaración de que la hora de su juicio ha llegado, se vincula con la proclamación hecha de 1830 a 1844, de que se esperaba la venida de Cristo en un tiempo muy cercano. La obra inicial la empezó realmente los pioneros Guillermo Miller y sus colaboradores con todo su poder en 1833, después de 1833, cuando el Señor llama de una forma especial, llama la atención del mundo cuando se cumple lo predicho por el profeta en la famosa caída de estrellas de 1833. La gente entendió que algo especial estaba por suceder e inclusive en ese momento pensaron que había llegado el fin del mundo. Pero luego que entienden que es de un cumplimiento profético predicho de anticipación de siglos anteriores. Entonces, entienden que el Señor está llamando la atención con este fenómeno natural especial, porque había llegado la hora de hacer justicia, de su juicio. Estos hermanos predicaron este mensaje. Ahora a nosotros nos toca el cierre. Ellos dijeron, la hora de su juicio ha llegado y nosotros queremos predicar. Oh, mis amados, el juicio está por terminar. Es necesario, es importante, es de vital importancia que entreguemos los pecados nuestros para que sean borrados y purificados con la sangre preciosa de Cristo Jesús antes de que termine esta obra maravillosa en el cielo. El segundo mensaje tuvo su proclamación inicial al principio del verano de 1844. Recordemos que ellos esperaban la venida de Jesús, el juicio en su venida, en la primavera de 1844. Pero cuando no vino, entonces la gente empezó a devolverse a sus lugares, pero sin embargo con la inquietud predicaban que Cristo iba a venir, que no se sabía en ese momento cuándo, pero cuando los pioneros entendieron la fecha del 22 de octubre, entonces justo a tiempo, antes de que se cerrara la puerta, cuando representado en el mensaje del capítulo 25 de Mateo, las vírgenes salieron, los creyentes fieles, sinceros, que estaban representados a las vírgenes, salieron y entraron acompañando por la fe desde la tierra, acompañaron al novio a la entrada de la boda. Y esto ocurrió en este momento propicio en el verano del año 1844. Y justo antes de que llegara el 10 del séptimo mes, estos hombres y mujeres sinceros salieron. Inclusive fueron hasta expulsados de sus iglesias. Cuando se oyó el clamor de medianoche, ¡he ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirle! Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso mensaje, el mensaje del tercer ángel para el mundo. Y esto fue en el otoño de 1844. Cuando Cristo entra, da un mensaje
pero también da una luz poderosa. La luz que hoy día nos acompaña, que es la luz del espíritu de la profecía, los testimonios, la obra del Espíritu Santo, para que nosotros podamos hoy entender con una panorámica, con una luz mucho más refulgente, con una lupa más visionaria, la obra de la salvación que el cielo hace en favor nuestro en este momento. Y es importante, es de vital importancia, aquí lo tengo yo resaltadito. De pronto el tiempo no nos alcanza para que podamos ahondar en todo esto y tal vez el pastor Oscar en la parte que sigue toque esta parte, porque apenas lo voy a mencionar. Pero amados, dice el capítulo 14, versículo 9 de Apocalipsis, un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, y la parte que quiero resaltar es esta: si alguno adora a la bestia y a su imagen, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Repite, adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Como pueblo de Dios, necesitamos entender, primero, qué es la bestia. Segundo, qué es la imagen de la bestia. Y para esto tenemos que ir a Apocalipsis 13, porque allí está la bestia y su imagen. Y la marca de la bestia también está allí. Y el número de la marca de la bestia. Son cosas diferentes, pero que todas cumplen una misma función, y es entrampar al mundo en una falsa adoración que lo lleva a la perdición. Dice, cualquiera que adora a la bestia y a su imagen, o recibe la marca en su frente, en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué es el vino de la ira de Dios? A mis amados, recibirá el castigo de las 7 plagas postreras y será atormentado. Aparte de recibir el castigo de las plagas, tendrá la sentencia final, la destrucción en el lago de fuego y de azufre. Y dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sirve por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, es decir, no habrá solución para aquellos que han recibido y han adorado erróneamente a la bestia. ¿Quién es la bestia? Oh, capítulo 13 de Apocalipsis, el poder romano papal. Y su imagen. Hemos entendido por algún tiempo que la imagen de la bestia venía de Estados Unidos, del protestantismo, pero ahora hemos entendido más profundamente de dónde, de qué parte de Estados Unidos proviene. Así como el Vaticano es un estado dentro de otro estado. La imagen de la bestia también, que viene de Estados Unidos, está metida dentro del estado de Estados Unidos. Y ahora, aunque hay un poco de divergencia, pero yo estoy convencido de eso y lo he entendido así, que la imagen de la bestia es aquel estado que reúne todos los demás estados en esa gran, ¿cómo decirlo? En esa gran reagrupación representada en el capítulo 17 de Apocalipsis como los 10 reyes que no han recibido reino. Ese número no es literal, yo lo he entendido así. No es literal, es inclusivo. Es decir, agrupa a todos los reinos de la tierra bajo un solo estandarte de rebelión contra Dios. ¿Y cómo lo conocemos hoy día? Ah,
¿Quién agrupa? ¿Qué organización agrupa a todos los reinos de la tierra? Y sigue los parámetros del poder romano papal. Sin duda alguna, en estos días, con todo lo que se ha gestado en las noticias de cómo el papado está llevando al mundo a una adoración falsa en el día domingo, el día verde, bajo una carpa común, el tutti fratello. Quien está dirigiendo y orquestando todo esto para que se llama la ONU. La ONU. Ella es la que ha agrupado y es la que da las órdenes. Y así como en este tiempo, de allá salió la orden para que nos secuestraran al mundo entero en una falsa pandemia. De allí también, estoy convencido yo, saldrá la orden y ya está saliendo, porque ellos son los que están diciéndole a la gente que se unan en un solo estandarte, bajo un solo estandarte. Pero este es un tema que podemos ahondar. El tiempo no nos va a alcanzar, pero debemos tener bien claro de dónde vienen las órdenes que nos van a polarizar en dos grupos. En aquellos que adoran y siguen al Cordero por donde quiera que va y adoran en su día, en el día que el Señor estableció desde la creación. El Señor ha dicho a quién hay que adorar, cómo adorar, quiénes adoran, en qué día y de qué forma. Y el enemigo dice, oh, yo ahora digo cómo adorar para que al adorar contrariamente a lo que Dios dice, entonces me adoren a mí. Me ha llamado la atención la dinámica que el pastor compartió un día y la ha compartido también en la iglesia. Y los hermanos ya la tienen bien clarita. Adorar a Dios es adorar como Dios dice. Y adorar como Dios dice es adorar a Dios. Pero como Satanás, a través de este falso sistema, cambia la adoración, entonces ahora dice adorar a es adorar como, entonces ellos dicen no, vamos a adorar como nosotros decimos. En la pandemia ya hicieron el primer atentado de distorsionar la forma de adoración. No, 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 no van a adorar todos a la iglesia, únicamente van a adorar unos cuantos de ciertas edades y van a adorar no unánimes, no, vamos a separar los 2 metros y no van a adorar de rodillas, no, no se pueden arrodillar, adorar adorar cómo. Ellos no dicen, adórenme a mí, sino adoren como yo digo, para conducir a las personas a una falsa adoración. Y lo que les decía hace un momento, este es un tema para ahondarlo. Yo solamente estoy tocando aquí por encima unos detallitos, pero es hermoso cuando nosotros nos sentemos, estudiemos con oración, pidiendo la conducción del Espíritu Santo para poder entender este tema más a fondo. Los pioneros entendieron de una manera, porque ellos no estaban para entender lo que nosotros debemos entender, pero debemos entender quién es la bestia y quién es o qué representa su imagen. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces iremos a adorar falsamente como ellos quieren que adoremos, como el enemigo, porque quien está detrás de todo esto es Satanás. Satanás quiso en el cielo que lo adoraran, no lo logró, fue arrojado del cielo y ahora descendió a la tierra para engañar a los moradores de la tierra, como dice Apocalipsis 17, y conducirnos a una rebelión colectiva contra Dios en el sistema falso de adoración que Él ha diseñado para entrampar a la raza humana y que se pierda. Pero aquí el Señor tiene su estandarte también.
Y termina el versículo 12, perdón, diciendo lo siguiente: aquí está la perseverancia de los santos. ¿En qué militamos los santos? Dice, en que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El Señor cuenta con nuestra fidelidad. El Señor cuenta con nuestro testimonio. Y yo le digo al Señor: Señor, yo quiero que tú sepas que aquí en la tierra tú cuentas conmigo. Cuentas conmigo. No sé todas las cosas. No entiendo toda la panorámica tuya, Señor, pero yo quiero ser uno de esos fieles santos que elevan la voz y por testimonio, por vivencia, enseña que la santa ley de Dios está en vigencia, y que enseña también con mi testimonio y con mi voz que hay un cielo que nos aguarda a los fieles, y que aunque tengamos que pasar penurias en esta tierra, aunque tengamos que tener persecución, como lo advierte el capítulo 13 de Apocalipsis, y aquellos que no adoran a la Virgen en su imagen y reciben en la frente la marca o el número de su nombre, entonces no se le compra ni se le vende, y será encarcelado. Y si no hace caso, entonces será sentenciado a muerte. Yo le digo: Señor, si yo he de ser uno de aquellos que ofrende su vida, Señor, desde ahora dame la convicción. Y yo le pido al Señor que aumente mi fe, porque yo veo que el enemigo ha hecho una obra a través de los años, y es hacernos perder el mensaje y la fe en este mensaje. Y tal vez por eso el Señor preguntó, para hacernos reflexionar en la parábola del juez injusto: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Oh Señor, yo quiero decirle al Señor, y yo quiero que ustedes también lo hagan, hermanos: Señor, cuenta conmigo. Y si mi fe es tan débil que no alcanza a ser ni siquiera un grano de mostaza, Señor, auméntame la fe, porque quiero ser un heredero de tu reino. No quiero estar de entre los que son engañados y reciben la marca de la bestia, ni adoran a su imagen, sino quiero ser un adorador tuyo en el reino eterno y por la eternidad. Amén. El mensaje del tercer ángel, dice Primeros Escritos, página 254. El mensaje del tercer ángel: cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca, que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje al mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de la más tremenda amenaza que jamás se ha dirigido al hombre. Es decir, este mensaje, el tercer mensaje, si alguno adora a la bestia, es un mensaje de advertencia. Cuidado, cuidado con adorar como Dios no ha mandado. Y también hay una sentencia, una amenaza: este también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego. Es decir, el Señor nos da una advertencia y nos da también una sentencia. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros nos convertamos en su voz y le digamos a la gente: cuidado, cuidado como está adorando. Cuidado, porque como usted adora, está adorando a alguien. Y si usted no adora como Dios dice, entonces está adorando falsamente y hay una sentencia. El Señor da una recompensa para aquel que lo adora a Él, pero también una sentencia para aquel que adora falsamente. Dice que es una amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dieron contra el hombre. Se dirigieron contra el hombre, perdón. Tenía por objeto, mire el objeto de este mensaje. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios,
¿Para qué? Para que no seamos engañados. Este mensaje nos pone en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguarda. Oh, mis amados, nosotros tenemos que entender este mensaje, porque este mensaje nos pone en la armonía celestial. Dijo el ángel, tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. O sea, no es cualquier lucha la que vamos nosotros a tener. Es una bestia, un poder que representa al maligno, que encarna el pensamiento y la obra del maligno contra el cual nosotros debemos combatir. Y tal vez nosotros seamos de los que algunas veces decimos, Señor, si yo no puedo pasar esta hora, si yo no puedo mantenerme firme, Señor, mándame a descansar. Y anoche en la vigilia que tuvimos acá en la iglesia, en la celebración de gratitud al Señor por este ministerio de 178 años, surgía también este pensamiento. Y yo decía, hermanos, ¿y si todos le apuntamos a lo mismo, con quién se queda el Señor? No, nosotros debemos pedirle al Señor que nos mantenga firmes, que nos mantenga leales, que como los 3 jóvenes hebreos se mantuvieron firmes sin doblegarse en la adoración a esta imagen. Hoy nosotros, los hijos de Dios, con el mensaje de los 3 ángeles, esos 3 jóvenes representan para el tiempo de fin el mensaje de los 3 ángeles, del cual nosotros hacemos parte, que nos mantengamos firmes y no adoremos errónea y falsamente, sino que adoremos en toda la magnificencia al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando regrese por nosotros, por su pueblo. Dijo el ángel, tendrá que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Es algo encarnizado y que nosotros debemos tener el poder del cielo para poder soportar. Y dice el ángel, su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. La única esperanza nuestra es que entendamos este mensaje y permanezcamos firmes y leales a él. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostenerse firmemente de la verdad. Amados, hoy nosotros tenemos la palabra profética aún más segura, la verdad que Dios, la suma de verdades reveladas en el santuario y que nos han de sostener firmemente, incólumes, hasta el día de la venida del Señor. El tercer ángel concluye su mensaje, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice, al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial la atención de cuantos acepten este mensaje, se dirigen hacia el lugar santísimo. Si tú y yo aceptamos el mensaje, si tú y yo aceptamos el reto y el privilegio que el cielo nos coloca, debemos dirigir nuestros ojos al lugar santísimo. El enemigo quiere que nosotros nos devolvamos a adorar al lugar equivocado. La puerta del santo se cerró y la del santísimo está abierta, donde Cristo ministra por nosotros. Nosotros debemos permanecer nuestros ojos fijos en la obra que Cristo está realizando en el lugar santísimo. La atención de cuantos acepten este mensaje se dirigirá al lugar santísimo donde Jesús está de pie en el arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia. Clamemos que todavía tengamos misericordia, que no se nos haya cerrado la puerta o que nosotros no hayamos cerrado la puerta de la misericordia. Porque hay 2 momentos del cierre de la gracia. Una cuando se cierra finalmente en el cielo y otra cuando nosotros con nuestras decisiones la cerremos. Ojalá que nosotros no la hayamos cerrado y que todavía tengamos esa misericordia abierta para nosotros.
Dice, delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes todavía hay misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Si bien es cierto que en el cielo están nuestros actos y tienen papel preponderante en la decisión eterna de nuestro destino, los actos que están consignados allí en los libros del cielo, también es cierto que el cielo también tiene en cuenta la intención, la intención. Aquí esta parte dice que esta expectación, o esta expresión, perdón, es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo. El juicio que se está realizando solamente es para aquellos que en algún momento de su vida aceptaron a Cristo, aceptaron los méritos de Cristo a su favor, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Es decir, en el cielo, en esta hora de juicio, se están revisando nuestros actos, pero para aquellos como aquellos que en la Edad Media, en esa época de oscurantismo, hasta hace unos 80 años atrás, todavía había mucha ignorancia respecto a los mandamientos de Dios. En algunos credos, y pongo como ejemplo nuestros hermanos católicos, que en su ignorancia hicieron cosas que no eran las que el cielo aprobaba, pero que en su corazón había ese anhelo de agradar a Dios. ¿Qué diremos de los indígenas que adoraban cuantos dioses había y no conocían al Dios verdadero, ni conocían los mandamientos de Dios? Para ellos hay misericordia en este juicio. ¿Por qué? Porque ellos ignorantemente transgredieron estos preceptos. Y aquí aclara y dice que hay misericordia para ellos. La intención de su corazón será juzgada y tal vez nos llevaremos grandes sorpresas. Que personas que no guardaron el sábado por ignorancia, porque no conocían esta verdad, también recibirán la recompensa de la vida eterna porque en sus vidas agradaron, quisieron con su experiencia adorar verdaderamente a Dios. Y en este juicio, el Señor tendrá misericordia o tiene misericordia de ellos y su justicia será colocada. El ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz, el Señor tuvo misericordia de él y le aseguró en ese día que estaría en el paraíso cuando el Señor viniera. Después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, se vio la luz del sábado. Hermano, yo pensaba que en el primer mensaje que habla de y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, yo pensaba que en ese principio estaba involucrado el sábado, y de hecho lo está, pero nuestros pioneros no conocían esta verdad. Cuando la puerta del Santísimo se abrió y Cristo entró para hacer la obra de expiación final, fue cuando allí fue revelado mediante los testimonios, el don profético del Espíritu de profecía. El Espíritu Santo condujo al pueblo a una verdadera adoración. Y el pueblo de Dios fue probado, como antiguamente fueron probados los hijos de Israel para ver si querían guardar la ley de Dios. Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino del lugar santísimo, del santuario celestial. Los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús
y resurgía en ellos la esperanza y el júbilo. Allí el Señor dio como don precioso el espíritu de la profecía, la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo consideraban los pioneros los tres mensajes? Y estas son palabras del pastor Jaime White. Él escribió en 1847, mostrará, este mensaje mostrará cómo ellos consideraban estos mensajes. Todos los grupos de creyentes en la segunda venida concuerdan en que el ángel presentado por los versículos 6 y 7 del capítulo 14 de Apocalipsis representan el mensaje adventista a la iglesia y al mundo. ¿Qué representaba? El mensaje de la iglesia adventista a la iglesia y al mundo. La hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje representaba el mensaje del primer ángel. La obra del segundo ángel había de mostrar a las huestes adventistas que Babilonia había caído, y cuando una gran porción de ellos no no aprendieron este hecho hasta que el poder del clamor de medianoche los despertó justo a tiempo para escapar de las iglesias antes que llegara el día 10. El día 10 es el día 10 de Tishri. Se entiende que desde el mes séptimo de 1844, el mensaje del tercer ángel fue y todavía es una advertencia a los que se aferran, una advertencia a los santos a aferrarse y a no retroceder y recibir las marcas que el grupo de vírgenes desechó durante el clamor del segundo ángel. Ellos entendieron que empezaba solamente la obra inicial del primero, segundo y tercer ángeles. Pero amados, nosotros estamos en el cierre. Y es a nosotros los que nos toca entender la obra final, vivirla y predicarla. Porque ellos predicaron la hora de su juicio ha llegado y nosotros debemos estar predicando la hora de su juicio está por cerrarse. Y cuidado con adorar erróneamente. Y debemos tener bien claros estos mensajes, porque de la correcta comprensión, dice la señora White, depende nuestro destino eterno. El Señor nos dio una luz especial y nosotros podemos entender todo esto a la luz del espíritu de profecía, del don profético que el Espíritu de Dios dio a la iglesia remanente del tiempo del fin. Pero hay de nosotros si menospreciamos este mensaje. Quiero terminar leyendo 2 párrafos más y quiero que terminemos con la oración que ha sido nuestro santo y seña en las últimas reuniones que hemos tenido en la santa convocatoria de los 50 días para celebrar el ministerio y la obra del tercer ángel. Vi, dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 46. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero no hacían caso de las visiones, la forma que el Señor había escogido para enseñar. El Señor escogió las visiones y los sueños de revelación profética para enseñar a su iglesia, enseñar a su pueblo, para educarnos. Dice, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Vimos cómo cuando
el Señor dio el don profético a nuestra hermana Elena. El Señor le daba visiones en momentos y en lugares especiales para dar un mensaje contundente de llamado de atención a una iglesia o a un hermano o a un grupo de hermanos para que corrigieran su destino y pudieran entonces recibir la salvación. Este fue el método que Dios escogió y es el método que hoy nosotros debemos también seguir. Aunque la profeta murió, los escritos siguen vivos, porque no son los pensamientos de ella, sino es el mensaje del Espíritu Santo para nosotros hoy. Por consiguiente, nosotros no podemos apartarnos de lo que el Señor ha establecido para comunicarnos en este tiempo de fin a nosotros. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano débil, al débil instrumento mediante el cual habla Dios, sino al Espíritu Santo. Y nosotros hoy no desconocemos esto, porque estamos siendo de una manera u otra atacados por aquellos que no comprenden el mensaje del Señor. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieron cuenta demasiado tarde. Entonces, en el tiempo de angustia los oí clamar a Dios en agonía. ¿Por qué no nos mostraste nuestros errores para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces el ángel los señaló y dijo, mi padre enseñó, pero no quisiste ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñaste su voz y él los abandonó a vuestro propio camino, para que estuvieseis satisfechos con vuestras propias obras. Amados, yo no quiero ser ninguno de estos que el ángel vio exclamar de esta manera. Yo quiero que en esta hora repitamos las palabras que deben resonar en nuestros corazones diariamente. La oración de petición para este tiempo del fin. Antes de que el cielo termine su obra, debemos recibir el sello del Dios vivo que nos capacite para pasar airosos. Y eso hará la diferencia entre los que adoran al Dios vivo y los que adoran la bestia y reciben la marca en su frente o en su mano. El derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Y yo quiero que en esta hora, si pueden ustedes ahí leer en la pantalla, oremos al Señor. Aquí en esta parte, señalo con el cursor, en esta parte donde dice que debemos seguir orando de la siguiente manera. Que la lluvia tardía llene mi vasija. Que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille sobre mí. Estamos en el mensaje del tercer ángel, la obra final. Y que esta luz del ángel glorioso, del ángel de Apocalipsis capítulo 18, que llena toda la tierra, que es el derramamiento del Espíritu Santo, con la luz unida con la del ángel brillante del tercer ángel, brille sobre mí. Dame, Señor, una parte en la obra. Permíteme que haga sonar el clarín, que mi vida y mi voz se levante para dar el último mensaje de advertencia para aquellos que no quieren perderse, escuchen y salgan, se libren de la perdición eterna y reciban la salvación eterna. Señor,
Dame una parte en tu obra. Permíteme que haga sonar el clarín. Concédeme ser colaborador con Jesucristo. Si esta es tu oración, mi hermano, yo te invito para que ahí donde estás, cerremos los ojos y le digamos al Señor que anhelamos su salvación, que tal vez no entendemos todo el mensaje, pero que queremos entender lo que es importante para nuestra salvación y que podamos entonces en esta hora elevar nuestras voces en esta súplica y oremos. Oh Señor, no somos dignos de tanto amor, de tanta bondad, pero gracias porque en tu misericordia has tenido bien llamarnos al conocimiento de tu luz. Y ahora, Señor, permítenos permanecer en tu luz y en tu verdad y vivir por ella y en ella. Que tu Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestras vidas. Que podamos, Señor, como lo hemos expresado en esta oración, que la lluvia tardía llene nuestra vasija y que la luz del ángel glorioso que se une con la luz del tercer ángel brille sobre nosotros. Que tu sello de salvación y de protección sea colocado en nuestras vidas hoy y que nos des el privilegio de tomar parte activa en la salvación de las almas y que nuestra voz, como el clarín que resuena, resuene por los aires y nuestro mensaje de salvación, tu mensaje de salvación a través nuestro, sea oído en todo el mundo y sea transmitido a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que nos concedas ser colaboradores con Jesucristo en esta obra de salvación. En el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo agradecemos y lo imploramos. Amén. ¿Cuánto queda para terminar? Muy poco ya, muy poco ya. ¿Cuánto queda para concluir? Cuando Jesús salga de allí. ¿Y tú qué vas a hacer, mi hermano? Se acaba el juicio intercesor. Cuando Jesús alce su mano, la gracia ya se terminó. ¿Cuánto queda para terminar? Muy poco ya, muy poco ya. La puerta se ha de cerrar y mi Jesús se vestirá como un gran rey que con su esposa descenderá para buscar a todo aquel que le siguieron como un cordero a la verdad. Y los pioneros que nos dejaron solo una senda que hay que cruzar con un vestido inmaculado y un gran amor por la verdad. ¿Cuánto queda para terminar? Muy poco ya, muy poco ya. Y el mundo languidece hoy porque no adora al que no está. Él ha ocupado, Él intercede ante el Padre en nuestro lugar. Hoy pregonemos con voz potente, con el Espíritu de Él ya. Hoy pregonemos
falta para eternidad, muy poco ya, muy poco ya.